¿Qué tal amigos de P1? Bienvenidos a una nueva edición más del programa donde vamos a continuar hablando de Fórmula 1. Ya hablamos muchas veces que este efecto de Franco Colapinto nos ha llevado puestos con toda la rutina que teníamos de P1 y tantas otras notas. Bueno, ya fue lo de Pechito López que se hizo esperar. Muy buena historia la de Pechito, pero bueno, se venía el Gran Premio de Las Vegas y había que jugar todos al 43. Lógicamente sé que no está en la ruleta, pero el 43 había que jugarle todo. Y bueno, fue noticia Colapinto, Diego, porque nos metimos en un circuito que es tremendamente veloz, un circuito donde el tráfico normalmente gira los autos de calle hasta 2-3 horas antes. Es algo muy curioso que tiene esta pista, que tuvieron que trabajar muchos con las bocas de tormenta, que el año pasado, bueno, casi producen una tragedia. Recordemos lo que pasó con Carlos Sainz. Habían solucionado eso y había que salir a pista. Los Williams, que venían del golpe tremendo, y ya hablaremos y ampliaremos a la billetera, ¿no?, del Gran Premio de Brasil, había que recuperarse. La duda estaba si estaban todos los repuestos o no. Salían todos a la pista. Nos enteramos que Red Bull aparentemente se había olvidado el alerón correcto para esa pista. Diego, una locura. ¿Cómo te va? Te mando un gran abrazo. Espero que ande todo bien. Hola Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos a P1. Y sí, efectivamente, fue un fin de semana muy intenso porque además fue en horarios cambiados. Se corre de noche, se duerme de día. Esto no solamente para los pilotos, para los mecánicos. Todo el ambiente de la Fórmula 1 cambia sus horarios. Y esto implica también que al estar en un desierto, porque el desierto de Nevada, donde está Las Vegas, es eso, un desierto, haya una amplitud térmica terrible y entonces a la noche haga mucho frío. Tanto frío hizo que los autos, hubo momentos en los que tenían que pisar un piso que estaba más frío que la temperatura ambiente. Siempre es al revés, está siempre mucho más caliente que el ambiente. Sin embargo, lo que pasó en Las Vegas fue que en muchas oportunidades el piso estaba tan frío que costaba mucho adquirir la temperatura, esa famosa ventana de trabajo de la que siempre se habla, que es la temperatura, el rango de temperatura óptimo en el que funciona cada compuesto de neumáticos. De hecho, este tema, de la temperatura, tengámoslo en cuenta cuando analicemos cómo fue la carrera de Franco Colapinto, ya en el próximo bloque, porque tiene también una influencia muy importante. La temperatura de la pista, la temperatura de las gomas, es clave en el funcionamiento, a punto tal que Mercedes dominó el fin de semana, cuando es un equipo que cada vez que hay una pista con temperatura alta, lo padece más que el resto de los equipos de punta. Pero volviendo al tema Colapinto, era una dura prueba, porque había que romper el hielo. Mirá, yo voy a contar una anécdota muy cortita. En el año 99 tuve la suerte con Maxi Juárez de estar en Eau Rouge, primera vez en mi vida que iba a ese lugar increíble del automovilismo mundial, y cuando sale a clasificar Jacques Villeneuve se pega la piña que todos recuerdan, en la que golpea de un lado, del otro y del otro de nuevo, hasta arriba, llegar al Radillon. Cuando se baja Villeneuve, se paró en el asiento, y por suerte esto es televisión, lo puedo mostrar, se paró en la butaca del auto, de lo que quedaba del auto, hizo así con los hombros como diciendo, tengo todo en su lugar, se bajó, fue a los boxes, subió al otro, al mureto que había en esa época, y salió a fondo de nuevo. Y la primera pasada fue completamente a fondo. Romper el hielo es eso. Después de venir de un fin de semana tan difícil, tan traumático, podría decirse incluso, para un rookie como es Franco Colapinto, haciendo sus primeras carreras, y pegarse 2 veces, y pegarse con Pescar, y correr en lluvia, y discutir con el ingeniero, y quedar como bajo un reto del equipo porque no hizo caso, todo lo que pasó que ya analizamos, era muy importante volver a la normalidad. Y creo que desde esa pauta se manejó el resto del fin de semana. Sí, un fin de semana que, como bien decías, Diego, curiosamente tuvieron esos 2-3 grados, no sé si 3, pero 2 grados menos en la pista que en el ambiente, algo muy curioso que se dé en el automovilismo, lo cual complicó la interpretación de los neumáticos. Creo que eso después influyó en carrera por la estrategia, porque se produjo un graining realmente raro, porque no podían entrar en esa ventana de temperatura. Salen a ensayar, lógicamente ya con experiencia, Alex Albon, con este circuito de haber participado el año pasado. Colapinto, por supuesto, un poco más lento que Albon, era de esperar. La pista muy, pero muy sucia. Fue impresionante cómo fueron bajando los tiempos una vez que se fueron limpiando esa suciedad que había. Pero Colapinto rápidamente es más rápido que Albon en la mínima de muchas curvas, que es
como la velocidad constante en la parte más lenta, en la mínima, como dicen los pilotos, de cada curva. Qué rápido que Franco le toma la mano a la mínima velocidad en una curva, porque fue igual y superior a Albon ya desde el primer entrenamiento y después realmente se le acerca ya en los siguientes ensayos. Y llegamos a una clasificación, Diego, que ahora sí quiero que nos metamos porque es parte del eje central del fin de semana. Llegamos a una clasificación donde Franco funcionó rápido tanto que pasa a Q2 y Albon tiene un error, la primera vuelta había sido buena de Albon, tiene un error y queda fuera. Otra vez el factor anímico que esta vez en el mano a mano con tu compañero de equipo, que es tan importante en el automovilismo, otra vez a favor de Colapinto, que salía en Q2. ¿Para qué, Sorrero? ¿Qué pasó en Q2? Bueno, lo que dijimos cuando debutó en Monza, ¿se acuerdan que se fue de pista saliendo del ESMO 2? Y dijimos, bueno, pero está bien, es un error en Q2, porque es el momento en el que te podés equivocar. Lo volvemos a repetir para los que no se acuerdan y para los que no vieron aquel programa. La Q2 es el momento crítico del fin de semana, el más crítico de todos. Porque si vos, a ver, la Q3 es fácil, la Q1, perdón, es fácil pasarla porque solamente quedan 5 y si tenés un auto más o menos bueno y manejás más o menos bien, tenés que pasarla. Por supuesto, hay circunstancias como un error como el de Albon o los que está teniendo Checo Pérez, que a veces dejan a un piloto que uno imagina que podría pasar a Q2 eliminado en la primera tanda, en la Q1. Sin embargo, lo importante es salir de la Q2, porque es el famoso pelotón de la muerte, como se le dice en el automovilismo. Cuando vos largás una carrera y estás entre el 10 y el 15, estás propenso a que te toquen el costado, te frene el de atrás, el de adelante, te pase por arriba el de atrás. Es el lugar más peligroso para estar. Como dice Fontana, largás en Vietnam. Exactamente. Entonces, para Colapinto era muy importante pasar a Q3, más allá de lo anímico, más allá del sensacionalismo que claramente implica que un Williams pase a Q3, sobre todo si el otro quedó en la Q1, sino para salir también de ese lugar conflictivo y poder entrar entre los 10. Una vez que estás en los 10, como peor te puede pasar que quedes décimo. Pero si tienes una situación fortuita o un desempeño especial que te permite mejorar, quizás quedas séptimo, octavo, y eso ya cambia completamente el escenario para la carrera. Colapinto hace una primera vuelta, voy a leer el dato porque es muy importante, hace una primera vuelta de 1 minuto 33 segundos 749 milésimos. Con esa vuelta no estaba dentro de la Q3, tenía que volver a hacer otra vuelta. Lo que es importante es tener en cuenta los sectores. Había 3 sectores en Las Vegas. En el sector 1 Colapinto hace 26.398. En el sector 2 Colapinto hace 31.450. En el sector 3 hace 35.901. Ese sector es el que tiene la recta principal, la recta más larga, donde se desarrollan cerca de 350 km por hora. Después de esa recta vienen las curvas a derecha, derecha e izquierda nuevamente, en las que sufrió el accidente en la segunda vez que sale a pista en Q2. Y esto es lo que quiero que prestemos atención. En la vuelta 2 de Colapinto, su primer parcial hace 26.628, pierde 23 centésimas, 2 décimas y media. ¿Por qué las pierde? Porque cuando por estar por abrir la vuelta viene Piastri pasándolo, entonces le avisan, él tiene que correrse, darle lugar justo en el momento de hacer plena aceleración para abrir la vuelta rápida, con lo cual ya abre mal. Después tiene adelante a Gasly, que le ensucia el aire en las primeras 3 curvas, y entonces el sector no es bueno. Porque si bien Piastri se corrió ni bien cruzó la línea de meta y le dejó el camino libre a Colapinto, la realidad es que lo complicó. No fue limpia la entrada a esa segunda vuelta rápida. Cuando sale del segundo sector, en el que hace 26.628, repito, a 2 décimas y media del mismo parcial que él había hecho mejor en la vuelta anterior, él pregunta, ¿aborto la vuelta? Esto es, sí. ¿Listo? ¿Suelto? ¿No sigo? Y el ingeniero le dice, no. Gaetán Llego le dice, no. No le explica nada, le dice, no. Está bien, no hay que dar explicaciones porque viene una vuelta rápida y tiene que estar concentrado. En el segundo sector Colapinto mejora 15 centésimos, con lo cual recupera 1 décima y media de esas 2 décimas y media que había perdido. Y ahí entra en el sector 3, en el que no completa y por lo tanto no tenemos el tiempo, porque se pega la piña antes, pero entra en la succión de Gasly y alcanza a levantar, y escuchen esto, 9 km por hora más de velocidad en la recta larga, llega a 359 y no llega a 359 al final, llega a 359 2 segundos antes de la frenada, con lo cual recorre más rápido la primera parte de la recta, pero además el epílogo de la recta también lo hace a 359. Frena correctamente, pero viene más rápido.
Sainz, que es quien hace el mejor sector 3, ese último sector que Colapinto no completó, en esa tanda de la Q2 hace 35 segundos 553. Tomemos esa referencia. Supongamos que él podría haber hecho ese mismo sector. No sabemos si es contrafáctico, no hay forma de saberlo. De hecho, Sainz llegó a 352 kilómetros, él a 359, con lo cual en la recta era más rápido, hay que ver después doblando. Doblando se pega. Pero aquí hay un dato interesante. Cuando Colapinto pasa por la recta por la curva del accidente, la curva 16, en la vuelta anterior, esa que completó antes y con la que ya tenía un tiempo de Q2, pasó por la pared, y esto es la telemetría del auto, a 130 kilómetros por hora. La pared contra la que golpea primero la izquierda a 130. Cuando se pega a 143. Entonces no es solamente que hizo toda la recta más larga, más rápido, sino que dobló las curvas más rápido, y quizás por eso es que el auto se le corre, tiene que corregir, y cuando va con el volante hacia la izquierda no calcula bien. Pero es imposible, no es imposible, porque de hecho todos los pilotos lo hicieron bien, no se pegaron todos. Pero no es tan fácil tomar la referencia de la misma curva cuando venís tanto más rápido. No es lo mismo pasar a 130 que a 145 por una curva que es la tercera de una S de izquierda, derecha e izquierda nuevamente. Y que además tiene que ser muy importante hacerla rápido porque es la curva previa a la última recta antes de entrar a la línea de llegada. Entonces también es importante salir rápido de esa curva. Por eso Mauro, cuando entran en la recta y el ingeniero ve que vienen todos los parciales en magenta, es decir, haciendo récord absoluto, le dice cerrá la vuelta, apretá. Entonces lo impulsa a hacer eso, a seguir empujando, como dicen los pilotos, para tratar de obtener el tiempo. Y ese es el motivo por el que se pega, simplemente es ese. Sí, tanto el equipo, para explicarle al público, o está al alcance de todos para verlo en vivo, todos los circuitos en cada parcial, que son 3 parciales, está dividido en microsectores, ¿no? Puede ser entre 5, 6 y hasta 7 microsectores, varía según lo largo de ese parcial, y claro, nos ilusionamos para ver, al ver todo en magenta o violeta, que es, cuando está en magenta o violeta, es el mejor microparcial de la categoría, o sea, ni Verstappen, ni Sainz, de todos ni los Hamilton, pilotos, ni Russell, exactamente. Es el mejor de la categoría, por eso es realmente una buena vuelta. Es muy bueno el dato que tirás, Diego, porque un poco justifica el error, que es un error grave, porque es un error de cálculo, pero bueno, indudablemente Franco, cuando Gaetán llegó, le dice apretá y cerrá la vuelta, en código es dale porque la rescataste a la vuelta, y va a servir, y bueno, indudablemente él trata de enderezar el auto para hacer, él estaba entrando ahí a la penúltima recta de la pista, digamos, después se dobla a la izquierda a fondo para la recta principal, entonces claro, de tratar de seguir en esa succión que le estaba dando el Alpine, ahí viene ese error de cálculo, y un golpe, mira, fue a otra velocidad, pero cuando estuvimos cubriendo IndyCar en Detroit, a Agustín Canapino le pasó exactamente lo mismo. En el cierre de la vuelta también, en el callejero de Detroit, que ha quedado dentro de la ciudad, hay una derecha y una izquierda, y en esa izquierda fue igual, nada más que a menos velocidad. Este fue realmente un impacto muy, pero muy duro. Alcanzó la 50G, fue para preocuparse. Por suerte se bajó rápido, pero fue un impacto duro, Diego. Sí, no parecía que fuera tan duro. Si uno ve la cámara, la verdad no parece tan fuerte. Pero acá es donde creo que vos tenés para contarle a la audiencia de P1 cómo se interpreta un golpe. Solamente un dato antes que te metas con eso. Sí. El tiempo que tenía que bajar Colapinto era 1:33.484, que es el tiempo que hizo Yuki Tsunoda, que pasó como décimo a la Q3. ¿Entraba Colapinto, Diego, o no entraba? Por eso, si hubiera hecho el mismo sector 3 que Carlos Sainz, que fue el más rápido de todos los sector 3 de la Q2, hubiera hecho 1:33.479. Es decir, entraba por 5 centésimos. Le ganaba a Tsunoda por 5 centésimos. Pero repito, es contrafáctico, no sabemos si esa mayor velocidad que tuvo sobre Sainz hubiera compensado lo que mejor andaba la Ferrari en las otras partes del sector, porque no era solamente una recta, era la entrada de esa recta larga, las 3 curvas donde se pega, la recta siguiente y la curva a fondo, que es casi como una recta, para entrar a la recta principal. Pero repito, no es que Colapinto entraba quinto, no es que se metía de cabeza, no, estaba muy al límite
y quizás no entraba incluso a pesar de cerrar la vuelta. Por eso el ingeniero le dice apretar, porque sabe que están ahí, al borde de quizás pasar a la Q3. Ahora sí, vayamos a hablar del G. Me parece que es algo recontra interesante porque la gente no tiene muy claro qué es el G, la fuerza G, básicamente, y qué implica 50 G en un accidente. Sí, creo que cuando uno mira las películas de Misión Imposible de Tom Cruise y ve que porque esas maniobras las hace el mismo actor estadounidense, que bueno, creo que está preparando la última película de la saga, y como las hace él el propio, bueno, creo que se vio en Top Gun, cómo se deforma la cara de un ser humano en un piloto, tripulando un avión de guerra. Bueno, ahí se ejecuta mucho la fuerza G. Bueno, la G, una G es una unidad de medida física, lógicamente, que es la aceleración estándar de la gravedad de la Tierra, que es 9,8 metros por segundo cuadrado, digamos, ¿no? Es cómo estás vos, cómo te llama la gravedad, el peso de tu cuerpo, cómo te llama hacia abajo para que estés parado, ¿no? Cada vez que se multiplica una aceleración, que puede ser longitudinal hacia arriba, hacia abajo, lógicamente tu cuerpo juega y se empiezan a multiplicar la G. Un piloto de Fórmula 1, cuando dobla rápido, se ve también mucho en IndyCar, en los óvalos, por ejemplo, como Texas. Recuerdan cuando Agustín Canapino lo sufrió y bastante, porque tenía mucho peralte, ahí el cuerpo humano sufre mucha fuerza G lateral, y recuerdan que en alguna carrera debió suspenderse la actividad de IndyCar porque la sangre empieza a irse hacia otro lado, se empieza a licuar, digamos, y se va en una manera centrífuga, se va para un lado, no irriga bien el cerebro y se complica. La Fórmula 1 no tiene esos problemas, pero sí recuerdo una curva de aquel hermoso circuito de Turquía, que era muy exigente. Diego, ¿te acordás todas las curvas concatenadas, sí, digamos? Pasaba eso. Un piloto de Fórmula 1 soporta 4G, 5G, 6G en la curva. En las frenadas sufren 5G. Ahora, si uno lee los libros, dice un ser humano con 6G constantes durante un minuto pierde la vida, porque no hay manera de sostener esa irrigación sanguínea que sostenga el cerebro, y empiezan a complicarse los órganos internos. Ahora, ¿cómo aguanta un piloto de aviones de guerra que continuamente en aceleraciones bruscas sufren 9G? Todavía no me metí en las 50G de Colapinto, pero vamos al piloto de avión de guerra que a veces sufre 9G. Bueno, el piloto de avión de guerra está con una máscara de oxígeno, con una cabina totalmente presurizada y un montón de aditamentos que hace que ese cuerpo humano soporte mucho mejor esa exigencia física de la fuerza G multiplicada. No solamente tiene un G de su cuerpo, sino que se multiplica hasta 9G. Por eso no muere. Claro, no está en 9 minutos constante, porque lo habrán visto que muchos pilotos empiezan a desmayarse. Vamos a un piloto de Fórmula 1. Franco chocó a 50G. Claro, esos 50G es una cuestión de milisegundos. Y un piloto de Fórmula 1 no es que va sentado arriba, supongamos que va un piloto o una persona en un auto y tiene un choque violento, sin cinturón, sin casco, sin nada. Es un golpe mortal, instantáneo. Un piloto de Fórmula 1 no solo que tiene un casco realmente con una gran tecnología, liviano, totalmente acolchado, con un montón de capas de Kevlar, fibra de carbono y demás que soportan ese impacto. Lo que se ha movido el cráneo de Franco Colapinto es impresionante, y ni hablar el cerebro. Por eso él, cuando él se baja, no se sentía muy bien, porque tiene una contusión cerebral. No fue tan fuerte la contusión cerebral para que ese cerebro se haya movido tan fuerte hacia la base interna del hueso del cráneo que hubiese roto una arteria o una vena, que es lo que le pasa a muchos chicos, lamentablemente, que se caen en moto sin casco, ¿no? Hablo de un usuario común porque es un problema grave que estamos con la seguridad vial de aquí en la Argentina. Bueno, Franco eso no lo tenía, su cerebro se mueve adentro, una gelatina constante, y queda lógicamente con una contusión cerebral porque se golpean las neuronas por todos lados, se desconectan y cuesta volver en sí. Por eso él tiene 2 exámenes psicofísicos antes de poder subir. Ahora, Diego, yo estuve buscando los golpes realmente violentos que ha tenido la Fórmula 1, y el de Franco pasa a estar entre casi los 15 más fuertes que ha tenido desde que la FIA mide los golpes. Mirá, te hago una rápida lista. En el 9º puesto está uno de Max Verstappen, que lo recordarás cuando se toca con Hamilton, de 51G en el Gran Premio de Gran Bretaña del 21. Silverstone 21, exactamente. Exactamente. Después seguimos subiendo. 67G soportó en esos milisegundos de impacto Román Grosjean en Bahrein en el 2020, con el toque de Kvyat, bueno, se estrella contra el guardrail. Lo más espectacular, porque él sale
digamos, ileso en cuanto a la parte ósea y demás. Lo más grave fue que salió totalmente incendiado porque el auto explotó literalmente, se partió en dos. Bueno, sufrió 67G. Alan Manish, yo la verdad, Diego, no me acordaba de este accidente en la clasificación del 2002 en Japón con el Toyota en la 130R, un impacto realmente impresionante. Sufrió 69G, pero él pudo volver a subirse al auto y correr ese fin de semana. Y sufrió Bueno, esto es un buen dato, porque esto es lo que le pasó a Colapinto. Bien. O sea, esto te demuestra, Mauro, básicamente que aún un impacto mayor al de Colapinto, depende de la intensidad que haya sido y claramente el ángulo en el que haya sido y los elementos de seguridad que hayan contribuido para que se amortigüe ese impacto, puede permitir que corra al día siguiente. Yo, sinceramente, a mí me costaba creer que podía no correr al día siguiente, pero bueno, siempre se toma esa precaución. Me acuerdo siempre que cuando se chocaron Hamilton y Verstappen, la acusación que se hacía era a Hamilton que lo mandó al hospital a Verstappen. No es que lo mandó al hospital, es un protocolo médico, todos van al hospital. Y de hecho las revisaciones estas, al día siguiente para confirmar, también ocurren siempre. ¿Por qué? Precisamente por lo que estás explicando, por la reconstrucción que tiene que hacer el cuerpo, el cerebro básicamente, de esa desconexión que tuvo durante un milisegundo con un impacto tan fuerte. Exactamente, es un golpe muy brusco y sigo con la lista porque son buenos datos para recordar accidentes. El de Kubica es el sexto más fuerte en fuerza G, ¿te acordás? En Canadá, en el 2007, aquel, bueno, antes de llegar a esa famosa horquilla que tiene Canadá, el impacto es realmente impresionante. 75G, Kubica lo deja prácticamente afuera de la Fórmula 1, Sebastian Vettel se sube al auto en la siguiente carrera. En el quinto lugar, otro accidente que no me acordaba, Diego, el de Ralf Schumacher en Indianápolis, sufre 78G exactamente, y la fractura de dos vértebras. Fue un impacto realmente muy, pero muy duro que lo dejó afuera el alemán de esa carrera. En el cuarto lugar está el de Rubens Barrichello, y ahí también otro paralelo, ¿no? Porque no está en esta lista el de Ayrton Senna. Sin duda el de Ayrton Senna, al haber sido un golpe en diagonal, esto te demuestra, y lo que se han dicho, ¿no? Que el cuerpo de Ayrton estaba realmente perfecto en su parte interna y mal. Lástima, bueno, lo que había pasado con los brazos de suspensión y la columna que había dañado el cerebro. Pero el de Barrichello en Imola... Bueno, pero esto demuestra justamente eso, que según el ángulo, el impacto puede medir más o menos. Barrichello fue un golpe en seco prácticamente, quedó parado en el aire el auto y cayó. Por eso el de Barrichello es de 95G, vos estuviste en Imola hablando con los jefes de seguridad y lo que se vivió en ese golpe de Rubinho, que fue realmente muy, pero muy duro con el Jordan. El de Burti, Bélgica 2001, 111G. Yo me acuerdo que Enrique Scalabroni estaba en la transmisión oficial que estábamos viendo aquí en la Argentina. Estaba en la transmisión, exactamente. Sí, ¿te acordás? Y en un momento cortó porque el silencio era fuerte y cortó y se bajó de la transmisión y se fue a hablar con el equipo. Fue un golpe muy, muy duro. Terminó con varias lesiones Luciano Burti, no nada grave, pero lo bajó de la Fórmula 1. En el segundo lugar hay un golpe de David Purley en el 77 en Gran Bretaña, 179G en la clasificación de aquella carrera. Fueron unas lesiones bastante graves del piloto inglés, pero se recuperó y volvió a correr más adelante. ¿Y sabés cuál es? Lamentablemente es mortal, pero no es por esto, digamos, no es por la fuerza G. El golpe más duro fue el de Jules Bianchi en Japón, en 2014. Aquel golpe tan, pero tan duro, con una grúa que estaba retirando un auto. La desaceleración fue realmente muy, muy brusca. Fue de 254G, no hay un golpe en la Fórmula 1 que se recuerde que haya tenido tanta G en el impacto, pero claro... Es que no tenía que haber una grúa en el camino en Fórmula 1. Claro, exactamente. Tan fácil como exactamente. Pero la lesión ahí en la cabeza, pero es más que nada, no fue una desaceleración contra algo, como pasó lo de Colapinto, donde el cuerpo absorbe la desaceleración. Lo de Bianchi fue un impacto en la cabeza, es parecido a lo que pasó con Ayrton Senna. Fue un impacto contra un neumático o el eje o la parte trasera de la grúa, porque él pasa por abajo la grúa, ¿te acordás, Diego? Y después se mete y se incrusta en el guarrail. La desaceleración es brutal, 254G,
pero el impacto en la cabeza es lo que lo termina matando, creo que fue 15 o 20 días después, lamentablemente, y es un accidente que realmente hoy por hoy pone aún triste a la Fórmula 1. Pero queríamos ser precisos y contar estos datos para explicar que el impacto de Colapinto realmente fue grave, pero con las condiciones de seguridad que tiene hoy un piloto de Fórmula 1 vestido y preparado como está, pues ese semejante cuello, porque influye también, digamos que Colapinto al otro día tuvo que ponerse otro casco, o sea, no sirvió ese casco. Si lo ven bien, el impacto, el casco, la cabeza de Colapinto da contra la parte derecha del halo de una manera muy, pero muy violenta. Pero bueno, por suerte lo tuvimos sanos y pudimos disfrutar la carrera de Las Vegas al otro día. Bueno, muy buena data. Hacemos la pausa, ¿te parece? Y volvemos para hablar del Gran Premio de Fórmula 1 y lo que quedó de la carrera. Vamos. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, Ingeniería Industrial. Llegó Alemania Petrolhead Tour, un recorrido de 2000 kilómetros por la cuna del automóvil, en español, de la mano de Motorius y con todo incluido. La propuesta es simple, que hagas el mejor viaje de autos de tu vida, y para eso nosotros nos ocupamos de todo. Pasajes así de vuelta de tu país, de residencia, hoteles, comidas, traslados y por supuesto mostrarte lo mejor del mundo del automóvil en Alemania. Para más información nos escriben en el mail de pantalla y nos vemos en Alemania Petrolhead Tour. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino, el surtido más amplio. 40 años de trayectoria y siempre el mejor precio. 3 sucursales, Lomas de Zamora, Villa Madero y nuestra nueva bicicletería en Villaluro. Seguinos como Bicicletas Tonino. Los productores de seguros somos profesionales que damos respuestas. En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder mejor a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora, una compañía HMS. I'm looking for... El cambio que lo cambia todo. Renault Cardian. Bueno, estamos en el segundo bloque de P1. Muy atractivo la cantidad de datos que se tiraron en el primer bloque, Diego, de todo lo que pasó en la clasificación. Cómo nos estamos metiendo en la Fórmula 1, fuerte realmente nuevamente, porque tenemos un argentino, y creo que nos tenemos que preparar para el año que viene si es que lo tenemos a Colapinto. Eso va a ser materia de análisis en el tercer bloque. Ahora se viene la carrera, y la verdad, Sorrero, no fue una mala carrera, fue una buena carrera de Colapinto. Quiero que me expliques por qué fue buena la carrera. O sea, yo para tirar simplemente para arrancar como disparador, el pibe se subió a un auto totalmente nuevo, quiero que lo expliques por qué se armó un auto de cero, y el pibe se tuvo que adaptar desde la largada en carrera a un auto nuevo. Eso es lo que pasó, ¿verdad? Exactamente. Bueno, como habíamos dicho aquella vez con el primer golpe, hay chasis de repuesto, y el chasis de repuesto de Williams tuvieron que armárselo a Colapinto porque el de él, con esos 50G contra la pared interna primero y externa después del accidente del sábado, básicamente del sábado no, del viernes a la noche, básicamente quedó inutilizado. Hubo que poner otro Toscano. Cuando se dice chasis no es el típico chasis de largueros de una camioneta, es el Toscano, es la célula de supervivencia de fibra de carbono, que es una sola pieza, cocinada una sola pieza, donde va el piloto adentro, donde está el tanque de combustible, la batería abajo, todas las conexiones.
De ahí salen las suspensiones y salen las conexiones hacia el motor o el tren motriz. Ese chasis hubo que reemplazarlo. Y aprovechando que tenían que cambiar el chasis y que por lo tanto iban a largar desde atrás, se decide largar desde boxes, que es una opción que los equipos tienen, para estar trabajando hasta el último momento en el auto. Vos podés tocar todo lo que quieras porque total vas a salir desde adentro del garage. Y esto es, cuando se dice de boxes, es de adentro de verdad. Colapinto tuvo una adaptación de puesta a punto en base a la experiencia, a cómo él sintió el auto, y se la adaptaron a ese chasis nuevo. Pero él no tenía la posibilidad de dar una vuelta de rueda siquiera para sentir esos cambios, para ver qué pasaba, porque él largaba desde adentro de su garage. Los autos estaban en la recta, parados delante de él, porque él estaba metido así en el box, tenía perpendicular la recta principal, estaban parados en la recta, y cuando largó la carrera, él es habilitado a salir del garage y entrar a la calle de boxes y pararse en la línea blanca, que es la famosa línea de Pace-Car o línea de salida de la calle de boxes. Ahí se quedó. Pasaron todos delante de él, que ya habían girado la curva 1, porque la salida de boxes de Las Vegas es saliendo de la curva 1, Colapinto recién ahí arranca. Entonces tenía las gomas frías porque estuvo parado bastantes segundos esperando, pero además no tenía referencia alguna del auto, ninguna referencia del auto. De hecho, la última vez que se había subido a un Fórmula 1, acababa de golpearse 50G. Claro. Entonces, lo primero que hace es pasarse un poquito de largo en la curva siguiente. En cuanto entiende la temperatura de la goma y el grip que tiene esa goma, él estaba con gomas duras, además. Las más duras son las que más tardan también en levantar temperatura. Empezó a tratar de acercarse al último, que era su misión, tratar de llegar al último. Y esto es algo que, visto así suelto, pareciera que es una proeza, y en realidad es mucho más lógico que proeza. Cuando vas corriendo entre los últimos, cada vez que es como en la autopista, cuando se frena un auto y 2 kilómetros más atrás se hace el embudo. Cuando arranca el de adelante, está todavía frenando uno allá atrás, entonces cuando todo el embudo entero de autos pasa por el lugar donde había ocasionalmente generado el tapón, ya no existe el tapón, porque se fue hace mucho. Esto es lo que pasa con la Fórmula 1 también. Frenan todos los de adelante, cuando el que viene suelto, solo atrás, hace las frenadas normales, les descuenta tiempo. Vos en el pelotón tenés que frenar mucho más encima de la curva, tenés que tratar de no chocar al de adelante, esquivar a uno que se te tira por al lado, por adentro, por afuera. Entonces todos van más lento y el que viene suelto los alcanza. Y efectivamente así fue. Colapinto alcanzó a Valtteri Bottas antes de terminar la primera vuelta, es decir, misión cumplida, arrancó la segunda vuelta de carrera en el último lugar, en el mismo pelotón. Sí, lo que pasó en realidad con más horas de diferencia es la Gran Villeneuve en Spa-Francorchamps, en Eau Rouge, lógicamente con más horas. ¿Por qué eso lo ve el ambiente de la Fórmula 1, Diego? Más allá de la gravedad del impacto, vieron a un chico de 21 años que después de golpearse muy fuerte con una desaceleración de 50G, pudo resetearse y pudo de vuelta meterse en el pelotón y correr sin ningún tipo de problemas. Y ojo que esas cosas, lógicamente los directores de equipo lo ven, esa pura sangre. Bueno, Villeneuve no lo tenía que demostrar, lo hizo normalmente porque no se vio que estaba lastimado, ya era el tipo ya había sido campeón cuando lo has visto vos, me imagino, o estaba peleando ese campeonato con el Williams. No, ya había sido campeón. Bueno, ya había sido campeón. No tenía nada que mostrar, ya se había demostrado que era un pura sangre. Y Colapinto creo que está demostrando, más allá del error de cálculos, ¿no? a doblar el izquierdo un poquito antes, está demostrando que se reseteó de un día para el otro. Y después, la carrera, Diego, la carrera bien, 2 paradas, muy buenas paradas del equipo Williams. En un momento se entreveró en el pelotón de punta, los Mercedes, Verstappen, estuvo realmente muy divertido. Y después quiero que me analices la última parte de la carrera, porque en la última parte de la carrera le empiezan a decir, acelera, ahora cuidemos, ahora dale, vamos por Hülkenberg, por el Haas, y después le dicen, la verdad que ahí desgastamos demasiado y por eso lo alcanza el chino del equipo Sauber, exactamente, y lo sobrepasa sobre el final. ¿Qué pasó en ese cierre? Lo que pasó fue primero que hicieron goma dura en la primera parte, goma intermedia en la segunda parte, la amarilla, goma media, digamos, para no decir intermedia que es la de lluvia o de poca lluvia, y goma dura de nuevo para el final. ¿Por qué? Porque la goma amarilla duraba poco.
Había que ponerle y sacarla lo antes posible. Ya estaba claro que había que correr la mayor cantidad de vueltas posibles con la goma dura. Y la goma dura la ibas a poder aprovechar mejor en el final de la carrera cuando está el tanque vacío y el auto está más rápido. Entonces, lo que hizo Colapinto fue intentar llegar a los 10 primeros. Estaba cerca, le quedaban 3 puestos. Estaba 14º tratando de ser 13º. Y la verdad que vino rápido y le descontó mucho a Hülkenberg. Y logró acercarse hasta que en un momento empezó a tener graining. Esto que decíamos. Explicamos ya hace varios programas. Empieza a quemarse, a juntarse mucha suciedad arriba de la goma, la empieza a absorber porque está muy fría, en este caso no por caliente sino por fría, y entonces empieza a perder adherencia, y al perder adherencia le das más volante, y al darle más volante agravás la situación más todavía porque le estás dando más esfuerzo todavía al neumático. Entonces lo que empieza a pasar es que perdés tiempo. Cuando ven que ya no puede, es como que hacen un último intento por limpiar las gomas y atacar al final. Y en ese último intento, cuando atacan al final, no había más goma, ya no tenía recursos, y se le acerca el chino y lo pasa en la última vuelta. No está mal, no pasa nada. A mí me parece que es parte de lo que tenía que pasar. De hecho, si uno miraba en la primera parte de la carrera, cuando va corriéndolo a Valtteri Bottas, está toda la carrera acercándose una décima, perdiendo una décima, acercándose una décima, perdiendo una décima. No había un descuento fuerte. En un momento se acercó 4 vueltas seguidas y volvió a perder. ¿Por qué? Porque Colapinto estaba agarrando confianza. Claro. En ese momento, ser 19º o 18º creo que estaba, o ser 17º era lo mismo. Exactamente lo mismo. Él lo que tenía que volver a agarrar ritmo, certeza de cómo estar haciendo las cosas, de cómo hacer las maniobras, de cómo frenar, cómo acelerar, cómo sentir el auto. Y cuando vio que eso ocurría, empezó a avanzar. Lo pasó a Bottas finalmente, después cambia, pone la goma amarilla, hace un stint corto y hace el remate de la carrera. Pero la verdad es que fue una buena carrera de Colapinto. Pero sobre todo fue una carrera de reconstrucción. Y esto es importante también. Porque el piloto que viene de 3 golpes, porque fueron 3, clasificación de Brasil, carrera de Brasil, clasificación de Las Vegas, de 3 golpes viene, claramente necesita reconstruir su confianza. Por más que la tenga, por más que haya sido un accidente, el de Q2, como explicamos al principio, que ese es el momento en el que lo podés tener y no hay problema, y nadie va a decir nada, excepto el contador de Williams, pero de eso vas a hablar vos en un ratito. La Fórmula 1 mira resultados, mira el reloj, no mira el presupuesto. Si en el reloj sos rápido, en el presupuesto te acompañan. El tema es si no sos rápido en el reloj y tampoco en el presupuesto. Entonces ahí sí tienes un problema y te pasa lo de Sargent, que lo bajan del auto. Pero Colapinto no tuvo... Yo voy a decir algo más jugado todavía, mira. Yo te diría que es mucho más el perjuicio para la imagen de Franco Colapinto de lo que ocurrió en Brasil que lo que ocurrió en Las Vegas. El golpe de Las Vegas podía pasar. Y pasó, como dijimos, en el momento que podía pasar. El de Brasil no. El de Brasil sí fue inexperiencia. Listo, ya pasó, se aprendió, seguramente lo aprendió. Pero este golpe no lo pone contra las cuerdas a Franco Colapinto, ni siquiera por poner en juego o en riesgo las cuentas de Williams, porque Franco Colapinto está en el radar de los grandes, está en el radar de Red Bull o de Alpine, no está en el contador de Williams, que repito, es una pena, es el equipo que le dio la oportunidad, el que lo está llevando a ser la estrella que está sindicado a ser. Pero en este momento él tiene que mostrar su velocidad, y eso lo está haciendo. Sí, fue un fin de semana curioso para Williams. James Bowles había hablado que iba a ser una buena carrera, habían andado bien los autos el año pasado allí, lógicamente es un circuito rápido, ahí el auto se puede destacar, como pasó en Bakú. ¿Crees que Colapinto se podría, bueno, hablamos que Albon abandonó la carrera, un problema de temperatura en el motor, ¿pensás que de no haber pasado eso, sí, ajeno a él, pensás de no haber pasado eso, Diego, Colapinto podría haberse metido top 10 sin el accidente de la clasificación, te digo, Si él se podría haber metido en los 10 primeros si hacía una clasificación normal, sin el golpe, sí, si largaba 11-12, ponele que no pasaba a Q3. Sí, seguramente que sí. Primero porque no tenía que reconstruir su confianza del accidente el día anterior, que es lo que le llevó el primer stint completo. A mí, lo diga o no lo diga, lo reconozca o no lo reconozca, estoy seguro que es así. Todo el stint estuvo tanto tiempo atrás de Bottas porque estaba reconstruyéndose, punto. Muy bien. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es si largaba más adelante, el ritmo lo tenía. Porque de hecho vino descontándole Hülkenberg. Si no hubiera sido por el graining, posiblemente lo pasaba y hubiera intentado ir por el 11º lugar. No pudo, no llegó, no importa. No cambiaba gran cosa en la historia. Williams va a ser el 9º equipo del campeonato igual. No va a ser 8º porque Alpine se fue muy adelante.
Y entonces sumar un punto más para Williams no iba a cambiar ninguna ecuación. No iban a ganar más plata por un punto más. Entonces tampoco es para hacer una bola gigante porque haya terminado 14º o 13º, como venía hasta la última vuelta. Para mí, lo más importante de esta carrera es que volvió a recuperarse, está donde tiene que estar parado, la velocidad la tuvo, la gestión del neumático la tuvo, de los frenos la tuvo, y volvió a aprender algo más, que es que en situación de temperatura baja existe esto del graining que te arruina tu plan de carrera y te obliga a ir para atrás, tanto que en la última vuelta te pasa uno. Pero listo, nada más que eso. Me quedo con eso, con la reconstrucción de la confianza, me quedo con el que está en el radar de los equipos grandes, y ya hablaremos de eso en el tercer bloque, pero hablé por teléfono con el contador de Williams, ya que hablás, Sorrero, del contador de Williams, vos sabés que uno habló, no, mentira, no habló con el contador, pero sí tengo algunos datos que no digo que ponen contra la pared a Williams, pero lógicamente les duele. Hoy por hoy Williams es el equipo que más dinero ha gastado en roturas en el año. Mirá, trazando una línea hasta Bakú, hasta la carrera de Azerbaiyán, estaba ya Williams con 5.8 millones de dólares de gastos. Lo de Colapinto costó casi $500,000, 480, el golpe que tiene. Lo de la práctica libre 1 en Bakú. Práctica 1 en Bakú, exactamente. Después salió ese fin de semana, salió redondo, los dos autos en top 10, sumando puntos y demás. Ya ahí estaba detrás de Red Bull. Red Bull, el equipo que más había gastado, no justamente con Verstappen, ha tenido golpes muy fuertes, no. Son 3 de Red Bull con Checo Pérez, el de Mónaco, el de Bakú, y hay otro que no me acuerdo, pero son 3 golpes realmente que le produjeron a ver, no creo que lo sienta económicamente como Williams, Red Bull, pero realmente fueron graves. Hasta ahí Williams estaba segundo porque Albon tampoco se portó bien este año, y ni hablar Sargent, que no cerró la ecuación, como recién dijo Sorrero. Si los tiempos te acompañan y rompes autos, bueno, te van a bancar. Si los tiempos no te acompañan y rompes autos, te bajan, como pasó tras el Gran Premio de Países Bajos, ahí en Holanda, con el piloto estadounidense. Pero claro, en México pasaron cosas y Williams agarró la calculadora y empezó a sumar. ¿Te acordás cuando Albon se chocó con Behrman en el ensayo en México? Exacto, con la Ferrari. Bueno, pum, clean caja. Sí, Albon se chocó con Tsunoda, no tuvo la culpa, se lo llevó puesto el piloto japonés en esa largada desenfrenada, se fueron ajustando, listo, roto el auto, pasó el Williams de largo. Después Albon choca en Brasil, después también Colapinto choca en Brasil en clasificación, lo cual es realmente en clasificación. Exactamente, gastos muy pero muy duros. El de Albon no puede competir, y después Colapinto destroza el auto en lo que pasa en el Gran Premio, como recién decía Diego, después de la salida del Pace Car tiene esa maniobra que le saca el auto de las manos y que bajo lluvia comete ese error que, como creo que coincidimos, es realmente grave, tal vez el más grave que ha cometido, ¿no? Y después, bueno, pasa lo de Las Vegas. Entonces ya James Bowles llegó serio y realmente preocupado. Habló con varios medios británicos especialmente, y realmente Bowles no tiene miedo a esconder algunas cosas, y en varios medios contó que el Gran Premio de Brasil, Diego, le costó al equipo más de $3 millones. 1.7 lo de Colapinto, porque son 2 roturas, 1.3 lo de Albon. 5 trompas, anotá, Sorrero, con el lápiz y papel. 5 trompas, 5 alerones, 5 pisos, 3 cajas, 2 motores y 2 chasis. Entonces llegaron a Las Vegas con alguna complicación de provisión de repuestos, porque la fábrica sigue construyendo, lógicamente. Imagínate que en Brasil todos los equipos tuvieron roturas por $6.3 millones. Williams gastó entre 2.9 y 3 millones. Claro, la mitad prácticamente de esos 6.3 es de Williams. Según el sitio y medio muy prestigioso que es Racing News 365, Racing News 365, así es. Williams ya gastó casi $20 millones, cerca de los $20 millones, y si hablamos de un límite de un presupuesto, está en $135 millones, digo, es verdad, el gasto que puede hacer un equipo por temporada es un agujero en un presupuesto. Por eso Bowles realmente tiene que empezar a dibujar los números, ver, no para este año, no para las 2 carreras, ya para empezar a calcular, porque lo que va sobrando en ese dinero, muchos de los equipos ya van adelantando desarrollos. Y ¿sabés el equipo que menos autos rompió y que menos autos gastó? Lo cual es para felicitar, porque hay que poner un asterisco. Es McLaren. McLaren peleó el campeonato de pilotos
hasta Las Vegas, lo perdió. Hasta la carrera anterior. Pero está peleando el de constructores y lo puede llegar a ganar tranquilamente después de las 2 carreras está liderando, en Qatar. Exactamente, en Qatar y en Abu Dhabi, y es el equipo que menos roturas tuvo entre Piastri y entre Lando Norris. Lo cual es muy, exactamente, es muy, muy destacable. Y creo que es un tema, ese dinero se va utilizando para desarrollos y ya Bowles está viendo que estas complicaciones, o tal vez es un llamado a nuevos sponsors, ¿no? A decir, bueno muchachos, necesitamos dinero porque pasó esto, y Colapinto el año que viene ya tiene, yo creo, apoyo. Sí, yo creo que ya los tiene, los tiene, Mauro. Tiene Sainz, que viene con sus sponsors españoles. Pero bueno, está bien. La cuenta la tiene que hacer igual, ¿no? Y a fin de año el aguinaldo hay que pagarlo. Sí. No, pero qué tema, porque por ahí la gente... A mí una de las cosas que más me han preguntado ahora con este reingreso de la afición argentina es, che, ¿por qué se gasta tanto en cada rotura? ¿Cómo lo de Colapinto costó $1 millón? ¿Cómo costó $1,5 millones? Claro, mucha gente, creo que el automovilismo fue hacia ese lado en casi todas las categorías. Hemos hablado tanto, hasta en el último programa de Turismo Carretera que se habló, el monopolio de piezas, ¿no? Del Spec-Tec, digamos que sean todas específicamente iguales. Y, por ejemplo, en un IndyCar, trazo el paralelo con IndyCar porque estuvimos cubriendo varias carreras y porque es el segundo monoposto más importante, Juncos reconoció que en varias carreras otros equipos les prestaron piezas para terminar de armar el auto y poder correr. ¿Por qué? Porque son todos chasis Dallara, porque todos los brazos de suspensión, los alerones, las trompas son realmente iguales, entonces se pueden usar. En la Fórmula 1 realmente eso no sucede, es entre comillas más artesanal y cada alerón, cada trompa, cada piso, cada escape, todo está hecho a medida para cada auto. Entonces tiene un costo muy alto porque hay mucha artesanía, conocimiento y desarrollo, especialmente desarrollo en cada una de las piezas, por eso romperlo cuesta tanto. Por eso es un tema a tener en cuenta. Sorprende que Williams haya tenido tantos gastos en esta temporada. Ahí te respondí después de la charla con el contador, Sorrero. Bueno, ¿te parece que hagamos la última pausa y cuando volvemos cerramos hablando un poquito de lo que falta de este año, pero sobre todo de lo que falta del año que viene? Nadie imaginaba que un Mustang podría ser eléctrico. Nadie imaginaba que un eléctrico podía ser un Mustang. De 0 a 100 en 3.7 segundos. Nuevo Mustang Mach-E. El único eléctrico que es un Mustang. La inteligencia encuentra el camino. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPRO. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPRO. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender. ¿Qué me inspiró para hacer esta obra? Las curvas, los detalles. Para mí es más que una obra. Es el resultado de una nueva fuente de inspiración. Nuevo Peugeot 2008. Hilux, confianza indestructible. Visita toyota.com.ar. Este es un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile, no quieras ir en contra del ritmo.
resistencia. La Nissan Frontier también. Por eso ahora tiene un año más de garantía. Último bloque de P1, efecto Colapinto en P1. Estamos terminando de analizar el Gran Premio de Las Vegas en Estados Unidos. Y bueno, ya estamos pensando en las últimas dos carreras, en Qatar, que en horas comienza ya la actividad, luego en Abu Dhabi, nos quedan dos grandes premios ahí en Yas Marina, el cierre del campeonato, un campeonato que ya tiene campeón, es Max Verstappen, 4 veces campeón. ¿Cómo lo defendió Verstappen a Colapinto, Diego? Eso realmente sorprende. Hamilton también. Yo creo que son ya demostraciones, y ya me meto en lo que puede pasar en el 2025, por más que Colapinto haya dicho, nos vamos a ver posiblemente en el 2026. Para mí él sabe, pero no quiere hablar demasiado, o no se quiere desenfocar demasiado. Pero qué curioso, cómo lo sale a bancar Verstappen después de ese accidente, cómo lo miman a Colapinto los grandes pilotos de Fórmula 1 que le ha dado una bofetada de frescura a la categoría, y que cuando ya son más grandes empiezan a ver otra arista del negocio. Lo vemos en Fernando Alonso, que creo que está muy interesado en cómo se mueven las piezas de Fórmula 1, pero Colapinto tiene, no sé, algo celestial que lo están bancando demasiado. ¿Estará relacionado ya a lo que puede pasar el año que viene, Diego? No sé, yo no sé si tanto eso, pero sí, ¿sabes qué, Mauro? Mira, cuando entra un piloto joven y es fuerte, voy a poner el caso de Schumacher. Schumacher entró muy jovencito, sorprendió porque entró a mitad de temporada, así como Colapinto en Bélgica reemplazando a Bertrand Gallot, sorprendió con ese Jordan, fue llevado por Benetton y enseguida tuvo choques, chocó con Senna directamente, o sea, chocó físicamente y verbalmente con Senna. En cambio, me parece que lo que pasa con Franco es que él tiene eso que dijiste vos recién, Ángel. De alguna forma muestra su talento, su velocidad, pero también muestra una personalidad que cae bien. Entonces, me parece que Verstappen y Hamilton, siendo tan antagónicos entre sí, tengan gestos de acercamiento, de consideración, que lo hayan defendido, especialmente Verstappen. Hamilton creo que habló en general, pero Verstappen habló de él puntualmente. Me parece que lo que muestra es que lo están considerando muy, muy seriamente como un futuro rival, pero con el que no tienen un choque generacional, porque él no va al choque. De hecho, vos fíjate qué paralelismo que se está dando, que Franco habla todo el tiempo de que uno de sus ídolos o de los que siempre miraba cuando era chico y se levantaba a ver Fórmula 1 era Checo Pérez. Y a quien está por reemplazar es a Checo Pérez. La relación de él con Checo es genial, se llevan bárbaro, y sin embargo ambos saben que están peleando los dos por el mismo asiento. Dicho o no dicho, es así. Entonces, claramente hay algo que tiene Franco Colapinto que está influenciando en cómo es recibido. Porque vos lo ves en fotos, en secuencias de video, habla con todos los pilotos con una normalidad como si fueran amigos de toda la vida, y los conoce hace 4 meses, a la mayoría. Menos, 3 meses. Sí. Entonces, sinceramente creo que está entrando, ya está dentro. Yo creo que ya lo considera un piloto de Fórmula 1. Y que aún cuando no se cierre lo de Red Bull o lo de Alpine, que Briatore también habló maravillas de Colapinto, y es Flavio Briatore, ¿no? Es el gestor de Fernando Alonso. Se dé o no se dé, ellos ya, y de Schumacher, se dé o no se dé, ellos ya lo tienen a Colapinto como parte de ellos. Está dentro del circuito íntimo de los 20 mejores que corren en Fórmula 1, de los 20 que corren. Saquemos mejores porque algunos no son los mejores, pero no importa. Sí lo consideran como que es de los mejores. Entonces, esto lo único que hace es dejar que esa frase que tiró en Campeones, ¿cómo es? La manager, Cartanineu, lo que dijo María. Ella de que María, que de 1 a 10 Colapinto tiene 20 para estar en el año que viene en Fórmula 1, no es un deseo, es casi una realidad. Tiene que ser, si no, un manager no dice eso. Entonces que lo diga y lo repita y que se lo contrasten con una declaración de otro tiempo y lo vuelva a repetir, claramente quiere decir que tienen claro que va a correr. ¿Dónde va a correr? Yo creo que va a ser en Red Bull. Y acá ahora sí creo que no va a ser Racing Bull, va a ser en Red Bull, porque Colapinto lo sigue superando a Lawson también. En velocidad, en ritmo, en consistencia, más allá del accidente. Repito, a Red Bull no le interesa el accidente, le interesa la velocidad. Entonces sí me parece que si se confirma la salida de Checo Pérez, que ese es el gran problema que hay que resolver, me parece que va a ir Franco Colapinto a Red Bull.
Y esto es absolutamente personal, no hay ninguna pista de nada. Sí hay una empresa argentina, multinacional, la filial argentina de esa empresa, que está preparándose por si el año que viene corre Colapinto con esa marca. Nada más, es el único dato que tenemos de acá de Argentina que es real. Lo sé de primera persona. Nada más. El resto es pura presunción. A mí me cuesta creer que vaya Alpine. Alpine tiene a Doohan y ya tiene cerrado su equipo, así como lo tenía Williams. Alpine está interesado más que nada en el apoyo de dinero que puede traer a Franco, ¿no? También, sí, también. Igual me parece, yo sigo pensando que no pasa por la plata ahí. Me parece que cuando un piloto es bueno, es distinto, lo agarran así y lo sientan. Reutemann llegó con plata a la Fórmula 1, pero Reutemann tuvo plata los 2 primeros años. Al partir del tercer año, todavía en Brabham, cuando tenía la publicidad Martini, Reutemann no tuvo más que llevar patrocinadores. Porque entras al grupo que todos quieren que estés. Y ya está, sos uno de esos. Y se pelean entre ellos a ver quién te tiene, a qué equipo se va, con qué cláusulas de rescisión, con qué contrato, con qué, no importa, indemnización. Pero ya estás ahí y no pagás más para estar. Y yo creo que Colapinto, increíblemente, afortunadamente, ha llegado a ese lugar, donde su talento es el que vale y no tanto la plata que pueda llevar. Me quedo con eso que dijiste, que Red Bull banca velocidad y lo ha superado a Lawson, por eso está en esa carrera de la butaca, si es que se baja o lo bajan a Checo Pérez, que no para de ser criticado por Helmut Marko. Pero bueno, veremos esa historia. Y después la última cortita es que en el 2026 finalmente, bueno, entró el FBI, ha habido cada cosa en esta historia, se bajó Michael Andretti de la estructura, de la dirección total del equipo de la familia, pero ahora sí, la familia Andretti con General Motors ingresa a la Fórmula 1 y en el 2026 no serán 20, serán 22, Diego. Y es una gran noticia para la Fórmula 1 porque viene bien. Más allá de que se abran 2 lugares más, es bueno que esté General Motors en Fórmula 1, nunca había estado en la historia. Gigante de verdad. Se va a dar esta guerra antagónica de Ford Chevrolet, que es tan tradicional y folclórica nuestra, se va a dar en la Fórmula 1, aunque sea figurada al comienzo, porque ninguno va a tener desarrollos propios al comienzo, repito. Después sí llegarán los motores propios, no tanto en el caso de Ford con Red Bull, sino más que nada en el de General Motors, que arrancará con un motor Ferrari probablemente. Pero lo interesante es que estas horas, con la revolución que ha causado la Fórmula 1, ha puesto el nombre de Varrone, Nicolás Varrone en la escena. No sé si es tan real o no, me parece que es un poco por demás optimista. Que lo merezca no tengo ninguna duda. Sí. Nico creo que ha demostrado y lo contó aquí en P1, todo lo que hizo bien para ir pasando las pruebas que le ponía a la carrera deportiva por delante. Del talento no se puede discutir. Incluso de la gestión de management que tiene con José Manuel Balbiani también, porque lo ha sabido llevar a ser punto tal que hoy es piloto pagado por General Motors. Casi no ocurrió este año con General Motors porque hubo una cuestión de estructura que se desarmó, pero él es piloto General Motors para el año que viene y tiene 23 años. Ahora, de pasar de un Corvette o de un LMP2 o LMP3 a un Fórmula 1 hay un camino que recorrer. Me parece que hay que ser muy cauto, quizás sí se puede intentar que haga una temporada de Fórmula 2, ¿por qué no? Y a partir de ese rendimiento en el Fórmula 2, ver si hay una chance de subir a la Fórmula 1 con esta entrada de General Motors, si él sigue siendo piloto General Motors. Hoy es, pero la verdad que hasta el 26 faltan todavía 2 años. Ganador de las 24 horas de Le Mans en una categoría menor, pero sí en el equipo oficial de General Motors y en una categoría realmente con muchísimos autos. Por eso es muy buena la historia de Varrone, que cada vez que tuvo una oportunidad no la desaprovechó y a veces se subió por la ventana a los autos y no lo ha desaprovechado. Es un pibe realmente muy rápido y tiene 23 años. Hoy lo único concreto es que se está trabajando para que se suba a esta prueba de jóvenes talentos en Abu Dhabi, Diego, ¿verdad? Exacto. La idea de Balbiani es que Nico se pueda subir a un Fórmula 2 en la prueba de pilotos jóvenes, que es al día siguiente del final de la última carrera de Fórmula 1 y Fórmula 2 en Abu Dhabi dentro de 2 semanas. Si eso ocurre, si tiene esa prueba, que aparentemente incluso el presupuesto tienen para hacerla, probablemente tengamos una referencia mejor. Pero realmente es el inicio del camino ese. De ahí a llegar al 2026 para tener posibilidades de ser piloto de Fórmula 1, hay que correr todo el año 2025 en Fórmula 2 y descollar o mostrar esas condiciones intactas que le permitan proyectarse a la Fórmula 1. No sé si es tan fácil el camino, de hecho me parece bastante difícil. Corre en contra con lo que dijo Mario Andretti, que dice que prefieren un piloto experimentado del ambiente de la Fórmula 1 y un joven piloto
estadounidense. Creo que ahí se van a notar en la carrera algunos pilotos buenos de los que tiene indicar que en algunas cosas con respecto a la Fórmula 1 está un pasito abajo, pero siempre pueden aparecer algún talento que descolle. Zorrero, un gustazo enorme como siempre hacer este P1 en dúplex. Nos vamos a ver la semana que viene. Un abrazo grande, Mauro, saludos a todos, nos vemos la semana que viene con otro P1, seguramente hablando de Colapinto y su paso por el Gran Premio de Qatar. Abrazo para todos.